Abrió los ojos y me miró con una mezcla de odio y compasión que me atravesó como una daga. De un engaño, de un abuso, de un error que nadie debía saber. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, continuó, casi sin voz. Tu padre, el que te crió, aceptó casarse conmigo. Me salvó del escándalo, del desprecio del pueblo, del rechazo de mi propia familia. Pero yo nunca pude mirarte sin recordar esa noche, ese horror. Las palabras me golpeaban una tras otra. Mi vida entera, construida sobre un secreto sucio. Mi infancia, moldeada por un pecado que no era mío. Mi madre se sentó pesadamente en la silla, como si todo su peso, toda su vida, la aplastara de golpe. Nunca fue tu culpa, murmuró. Pero tampoco supe cómo amarte. Lloré. Lloré como no había llorado en años. No por lo que había escuchado, no por el secreto, sino porque, en el fondo, una parte de mí siempre lo había sabido. Siempre había sentido que había algo roto entre nosotras, algo imposible de reparar. Me acerqué a ella, todavía temblando, y durante un largo segundo pensé en abrazarla. Pero no lo hice. No por odio, sino porque entendí, en ese momento, que no era yo quien debía consolarla. Ella había elegido cargar su dolor en silencio. Había elegido dejarme fuera de su amor. Yo había vivido suficiente tiempo en las sombras de su culpa. Ahora era el momento de buscar mi propia luz. Me aparté lentamente y salí de la cocina, dejando atrás el eco de su llanto. El sol de la tarde me cegó al salir, pero no me detuve. Caminé hacia la plaza del pueblo, sintiendo cada paso como una liberación. Ya no era la niña que esperaba ser amada. Era una mujer que había visto la verdad. Y aunque doliera, aunque me desgarrara por dentro, sabía que era el primer paso para comenzar mi verdadera vida. Libre, por fin libre. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Después de aquella tarde en la que enfrenté la verdad, nada volvió a ser igual entre mi madre y yo. Pero, al mismo tiempo, ya no necesitaba que lo fuera. Había entendido que su incapacidad para amarme no definía mi valor. Aún vivíamos en la misma casa. Aún compartíamos las mismas costumbres. Las oraciones al anochecer, las misas dominicales, los días de mercado. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ahora, yo ya no buscaba su aprobación. Me dediqué a estudiar. Contra todo pronóstico, y pese a las burlas de algunos vecinos que decían que las mujeres solo servían para casarse, terminé la secundaria y luego el magisterio. Me convertí en maestra rural, enseñando a leer y escribir a niños que, como yo alguna vez, habían crecido creyendo que su voz no importaba. Cada mañana, cuando me paraba frente al pizarrón, recordaba a la pequeña Ana María que había llorado en silencio tantos años, y le prometía, en silencio, que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir invisible. Con el tiempo conocí a Francisco, un joven que había llegado de otro estado para trabajar en la siembra de maíz. No era un hombre de palabras dulces, ni de grandes gestos románticos, pero tenía algo que yo reconocí de inmediato: bondad. Con él aprendí que el amor no grita, no exige, no castiga. El amor verdadero construye, sana y da libertad. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de pocas personas, bajo la sombra del gran sauce donde mi abuela solía tejer. Mi madre estuvo presente. No sonrió, no lloró. Simplemente estuvo. Y eso, en su mundo de silencios rotos, ya era un acto de reconciliación. Tuvimos 2 hijas y un hijo, y juro que cada día, desde que los tuve en mis brazos, me esforcé en amarlos como nunca me amaron a mí. Les enseñé a rezar, sí, pero también a decir lo que sentían. Les enseñé a pedir perdón,
pero también a defender su dignidad. Les enseñé que ningún error ajeno debía definir su vida. Cuando mis hijos crecieron y formaron sus propias familias, mi hogar se llenó de nietos, risas y pequeños pasos corriendo de un lado a otro. La vieja casa, que había sido testigo de tanto dolor, se transformó en un refugio de amor verdadero. Con el tiempo, mi madre envejeció. Su cuerpo se hizo pequeño y frágil, como si la vida misma se hubiera ido desvaneciendo de a poco. La cuidé en su vejez. No por obligación. No por culpa. La cuidé porque así decidí cerrar el círculo. No con odio. No con rencor. Sino con la paz que yo misma había construido. En sus últimos días, cuando ya apenas podía hablar, me tomó la mano entre las suyas, temblorosas, arrugadas, pesadas, y con un hilo de voz me susurró: «Perdóname, Ana María». Le sonreí, con lágrimas en los ojos, y besé su frente. No hizo falta decir más. Ella se fue en paz, y yo, por fin, también. Hoy, al mirar por la ventana de mi cocina mientras amaso pan para mis nietos, sé que mi historia no fue perfecta. Sé que hubo heridas que dejaron cicatrices. Pero también sé que esas cicatrices no me definieron, porque no soy la hija del pecado. Soy la mujer que eligió amar, sanar y construir algo mejor. Y si hoy comparto esta historia, es para que nunca olvidemos que no importa de dónde venimos, sino lo que decidimos ser, siempre. No pude evitarlo. Aquella tarde, mientras mi madre abrazaba a mis hermanos y les repartía dulces como si fueran tesoros, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me quedé allí, de pie junto a la puerta de la cocina, con el corazón apretado y las manos sudorosas, esperando que me mirara a mí también, que me llamara con esa voz dulce que usaba para ellos, que me tendiera la mano. Pero no lo hizo. Como tantas veces antes, mi presencia era un estorbo invisible para ella. Me llamo Ana María. Nací en un pequeño pueblo perdido entre montañas y campos de maíz, donde la vida se medía en rosarios rezados y días de mercado. En mi casa, la fe y el qué dirán pesaban más que cualquier pecado. Desde que tengo memoria, mi madre derramaba su amor sobre mis hermanos como bendiciones. Los besaba en la frente, los protegía como si fueran joyas de altar. Pero a mí apenas me dirigía la palabra. Y cuando lo hacía, era con frialdad o con reproches que no entendía. «Ponte derecha. No llores como una débil. No seas una vergüenza para esta familia». Nunca entendí qué había hecho para merecer su desprecio. Era una niña obediente, silenciosa, que pasaba horas ayudando en la cocina, bordando pañuelos o limpiando la capilla junto a mi abuela. Pero no importaba cuánto me esforzara. Nunca era suficiente. Recuerdo una tarde, durante la misa mayor, cuando mi madre, con una sonrisa orgullosa, presentó a mis hermanos ante el sacerdote. Habló de sus logros, de su inteligencia, de su obediencia. Cuando el padre preguntó por mí, ella simplemente dijo: Ella ayuda en la casa». Ni siquiera mencionó mi nombre. Esa noche, lloré en silencio en mi camita, abrazando el único regalo que había recibido de niña. Una medallita de la Virgen que mi abuela había puesto en mi mano diciendo: «Cuando nadie te mire, hija, ella sí te verá». Con el paso de los años, aprendí a vivir en las sombras, a aceptar el cariño tibio de mi abuela como único refugio, a encontrar en la fe lo que me negaban en casa, pero aunque me esforzaba en no mostrarlo, dentro de mí crecía una herida que no dejaba de sangrar. ¿Por qué mi madre me rechazaba sin razón? ¿Qué culpa arrastraba yo, que ni siquiera podía entender? Nunca me atrevía a preguntarlo. Hasta que, en un día de tormenta, en medio de un grito desesperado, mi madre soltó palabras que cambiarían para siempre mi vida y mi manera de verla.
La tormenta rugía afuera, golpeando las ventanas con furia, cuando el grito de mi madre atravesó las paredes de la casa como un cuchillo. «Nunca debiste haber nacido, Ana María». Me quedé petrificada en el corredor, con el balde de agua aún en las manos. No era la primera vez que escuchaba su desprecio, pero nunca, nunca había sido tan brutal. Corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta y me dejé caer al suelo, abrazándome las rodillas. Afuera, los truenos estallaban como tambores de guerra, pero el verdadero estruendo lo sentía dentro de mi pecho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué tanto odio? Esa noche mi abuela, al verme en aquel estado, se sentó a mi lado sin decir palabra. Me acarició el cabello en silencio, como si supiera que las palabras serían inútiles. «No llores, hijita», susurró al fin. A veces, las heridas de otros se clavan en nosotros sin culpa nuestra. Me aferré a sus brazos como un náufrago, a un pedazo de madera. Ella era la única que me miraba con ternura, la única que veía más allá de la sombra que mi madre proyectaba sobre mí. Poco después, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Las miradas furtivas de algunas vecinas, los susurros cuando pasaba frente a la panadería, las risas contenidas de los niños en la escuela. Todo apuntaba a un secreto que flotaba sobre mí como una nube pesada. Uno que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos parecían conocer. Fue durante la preparación de la fiesta patronal que escuché, por casualidad, una conversación que me destrozó. Estaba en la cocina grande del convento, pelando papas junto a otras mujeres, cuando una de ellas, creyéndome distraída, murmuró: «Pobre criatura, no tiene la culpa de cargar un pecado que no es suyo». «¿Cómo puede la madre mirarla sin odiarse a sí misma?», respondió otra, sacudiendo la cabeza. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El cuchillo resbaló de mis manos y cayó al suelo con un ruido seco. Las mujeres callaron de inmediato, dándose cuenta de su error. Pero era demasiado tarde. Ya había escuchado suficiente. Corrí hacia la plaza del pueblo, bajo la lluvia que seguía cayendo, buscando un lugar donde esconderme del mundo. Me refugié en la capilla pequeña, aquella donde de niña había aprendido a rezar. Me arrodillé frente al altar, las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en mi rostro. «Madre Santísima», susurré con la voz rota, «si en verdad me ves, ayúdame a entender». Esa noche, en el silencio del templo vacío, supe que ya no podría seguir ignorando las señales. La verdad estaba cerca, demasiado cerca. Y aunque doliera, aunque me desmoronara por dentro, necesitaba conocerla, porque solo así podría dejar de vivir bajo una sombra que no me pertenecía. Pasaron días en los que apenas podía respirar de la angustia. Cada vez que cruzaba la mirada con mi madre, sentía un nudo en la garganta. Y aunque en casa todo parecía seguir como siempre, las mismas oraciones al anochecer, el mismo olor a pan recién horneado, los mismos rezos antes de dormir. Para mí, todo había cambiado. No podía quitarme de la cabeza aquellas palabras escuchadas en la cocina del convento. «Pobre criatura, cargar un pecado que no es suyo». ¿Qué significaban realmente? ¿Cuál era el pecado que, sin saberlo, llevaba sobre los hombros? Una tarde, ya no pude más. Aprovechando que mis hermanos estaban en la plaza jugando y mi padre había ido a vender granos al mercado, me acerqué a mi abuela mientras tejía sentada bajo el gran sauce del patio. «Abuelita», murmuré con la voz temblorosa, «¿por qué mamá me rechaza tanto?». Ella no levantó la vista del tejido. Sus dedos siguieron moviéndose, firmes y constantes, como si tejer fuera la única forma de mantener su corazón latiendo. «Hay heridas, Ana María, que nunca sanan», dijo al fin. «Y hay culpas que, aunque no sean tuyas, terminan manchándote». «¿Qué culpa?»,
insistí con lágrimas brotándome de los ojos. ¿Qué hice yo? Entonces mi abuela detuvo el tejido. Se quitó los lentes, los colocó sobre su falda y me miró directamente a los ojos. Nada hiciste, hijita. Nada. Su voz era un susurro cargado de tristeza. Pero tu llegada al mundo no fue como debería ser. No fue fruto del amor, ni de la bendición del matrimonio. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quiere decir, abuelita? Balbuceé. Mi abuela suspiró, cerrando los ojos por un momento como buscando fuerzas en algún rincón de su alma. Tu madre, cuando era joven, sufrió mucho. Fue engañada. Fue forzada a callar para proteger el honor de la familia. Y cuando tú naciste, aunque eras inocente, eras el recordatorio de aquel dolor que nunca pudo borrar. No podía creerlo. Toda mi vida había pensado que no era suficiente, que si era más obediente, más callada, más aplicada, algún día mi madre me miraría con amor. Pero no era eso. No era yo. Era la historia escondida detrás de mí. Una historia de vergüenza, de pecado no confesado, de heridas abiertas que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en mi camita, abrazando la vieja medalla de la Virgen como si pudiera protegerme del frío que sentía por dentro. Hasta que algo dentro de mí cambió. Entendí que no podía seguir esperando el amor de mi madre como una limosna, que no podía seguir cargando culpas que no eran mías, que debía buscar mi propio camino, aunque doliera, aunque me costara todo lo que conocía. Y fue así como, sin saberlo, empezó mi verdadera transformación. Ya no sería la niña triste, que miraba desde el umbral de la cocina, esperando migajas de cariño. Sería Ana María, mi propio nombre, mi propia historia. Pero antes tendría que enfrentar el mayor dolor de todos. Descubrir toda la verdad, con sus heridas abiertas y su crueldad desnuda. Y para eso tendría que mirar a mi madre a los ojos y preguntar. Aunque la respuesta destrozara lo poco que quedaba en pie dentro de mí. No podía seguir viviendo con esa sombra sobre mí. Una tarde de domingo, después de la misa, cuando los demás se habían ido a visitar a unos primos lejanos, encontré a mi madre sola en la cocina, ordenando las cazuelas de barro que usábamos para las fiestas. Mi corazón latía desbocado. Me acerqué despacio, con la medallita de la Virgen apretada entre los dedos, buscando fuerzas donde ya no quedaban. «Mamá». Mi voz apenas fue un susurro. «Quiero saber la verdad». Ella ni siquiera se giró. Siguió acomodando los trastos, como si no me hubiera escuchado. Pero yo ya no era la niña callada de antes. «¿Por qué me odias?», insistí con un temblor en la voz que no podía controlar. «¿Por qué nunca pude ser parte de tu corazón?». La cuchara de madera que tenía en la mano cayó al suelo, haciendo un sonido hueco que resonó en la cocina vacía. Finalmente, se volvió hacia mí. Su rostro, endurecido por los años y las penas, estaba pálido, como si de repente hubiera envejecido aún más. Nos quedamos mirando en silencio. Un silencio espeso, cargado de todos los años no dichos. Y entonces supe que era ahora o nunca. «Sé que no soy como los demás», dije con las lágrimas resbalando. «Sé que mi existencia te duele, pero no fue mi culpa, mamá. Yo no pedí venir al mundo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, también. Pero no eran lágrimas dulces de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia contenida, de dolor amargo. «Tú», susurró, «tú eres el recuerdo que nunca he podido borrar». Me quedé quieta, helada. «¿El recuerdo de qué?», pregunté, con la voz rota. Ella cerró los ojos,
Respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. Eras fruto de una noche que quise olvidar para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchas. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más secretos de vida, fortaleza y amor de nuestras abuelas. Nos vemos en la próxima historia, donde una nueva emoción te estará esperando.